Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sam y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar analizando si las promesas que estaban en el FIFA del año 2010 cumplieron las expectativas que el juego tenía respecto a ellas. En el FIFA, cuando uno juega en modo carrera, un jugador tiene su media actual, que puede ser de 70, de 75, y tiene una media potencial, que es lo que el jugador puede alcanzar a medida que los años pasen. Las mayores promesas del juego son las que tienen un mayor potencial, es decir, con más temporadas que van pasando, mayor cantidad de media van a tener. Lo que vamos a hacer en el video de hoy es analizar las principales promesas del FIFA 10 y si a lo largo de los próximos 10, 11 FIFAs que pasaron, ese jugador logró cumplir con las expectativas que tenía el juego respecto a ellos, o se terminaron estancando o inclusive fracasando con respecto a esto. Calculo que ahora cuando lo vean lo van a estar entendiendo, es una idea quizás nueva, un poco complicada de explicar, pero me parecía muy interesante analizar esto. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal, y arrancamos analizando las primeras promesas. Vamos a comenzar analizando las primeras promesas. Alan Zagoev, volante ofensivo ruso de 19 años, que en el FIFA 10 tenía un 79 de media general, jugando en el CSKA de Moscú, pero un potencial de 90, lo cual lo convertía en una de las mayores promesas del juego. En la vida real, él jugó toda su carrera y la sigue jugando en el CSKA de Moscú, no avanzó a una liga más importante, y en cuanto en el juego, la realidad es que se estancó, ya que lo mejor que pudo hacer en los últimos 11 FIFAs, que fueron a lo largo de la media, fue llegar a un 81, bastante lejos de la media de 90 que se especulaba. Hoy en día tiene un 76 de media y claramente no va a poder seguir sumando o quizás alcanzando ese 90 de media. Otro que también estaba en ese momento era Eden Hazard, el futbolista belga de 18 años en ese FIFA, tenía un 79 de media, jugaba en el Lille francés y también un 90 de potencial. En cuanto a su carrera, fue avanzando cada vez más, del Lille pasó al Chelsea y luego al Real Madrid, y la verdad es que en el caso de Hazard se cumplieron las expectativas e inclusive las sobrepasó, ya que fue avanzando paulatinamente de 85 a 88 a 89, hasta que en el FIFA 18 llegó a un 91 de media, es decir, superando por 1 el potencial que le daban en el FIFA 10. Se mantuvo así durante 2 FIFAs más y en la actualidad en el Real Madrid tiene un 87 de media general. Siguiente caso, Guilherme, delantero centro brasileño de 20 años, con un 78 de media general y que jugando en el CSKA de Moscú tenía un potencial de 90. En cuanto a su carrera futbolística, nunca pudo repuntar, jugó en Atlético Mineiro, pasó por Corinthians, hoy en día juega en América Mineiro de la Serie B, y en cuanto a lo que fue su carrera en FIFA fue bastante mala, ya que nunca logró superar ese 78, jamás obviamente estuvo cerca de ese 90, y la última vez que estuvo en el juego, que fue en el FIFA 16, llegó a tener como máximo un 73 de media. Otro jugador brasileño, Neymar. Claramente acá la cuestión fue bastante distinta. En ese FIFA 10 tenía 17 años, 77 de media y jugando en el Santos tenía un 89 de potencial. Su carrera futbolística la conocemos todos, Barcelona PSG, y en cuanto al FIFA, ya en el FIFA 11, es decir, el siguiente al 2010, había subido hasta 85, es decir, 8 puntos de media. En el FIFA 16 superó el potencial que tenía el juego respecto a él, que fue llegar a 90, es decir, uno por encima de 89, y del FIFA 17 al FIFA 20 llegó a tener 92, es decir, que claramente estuvo por encima de las expectativas que el juego tenía respecto a él hace 10 años. Siguiente caso, Sotiris Ninis, volante derecho griego de 19 años que tenía 77 de media, jugaba en Panathinaikos y un 89 de potencial. Su carrera no fue lo que se esperaba, jugó en Parma, en Grecia, en el fútbol de Bélgica, de Israel y actualmente juega en el Volos de Grecia. Y en cuanto a su juego, obviamente en el videojuego, nunca logró superar ese 77 de media. Y la última vez que estuvo en el juego fue en el FIFA 18 con solamente 69. Franco Zuculini, futbolista de 18 años, argentino, que tenía un 74 de media, jugaba en el Hoffenheim, pero tenía un 88 de potencial, el hermano de Bruno Zuculini, el futbolista que hoy en día juega en River. Su carrera futbolística también no tuvo una estabilidad, pasó por Genoa, Racing, Zaragoza, Bolonia, entre otros, y la realidad es que tampoco nunca pudo superar ese 74, y lo máximo que le pudo llegar a lograr fue llegar a un 70 de media, es decir, muy por debajo de los 88 que se esperaban para él.
Sergio Canales, futbolista español de 18 años que en ese momento jugaba en el Racing de Santander, tenía una media de 75 y un potencial de 88. En su carrera le costó, luego de ahí pasó al Real Madrid, jugó en Valencia, Real Sociedad y Betis, y en el juego llegó a un punto intermedio, ya que subió de los 75 hasta 84 en el FIFA 20, pero nunca llegó al 88 de potencial que se tenía respecto a él. Jack Wilshere, jugador de 17 años que en ese momento jugaba a préstamo en el Bolton, que tenía 73 de media y un potencial de 88. Luego de eso, él volvió al Arsenal, después jugó en el Bournemouth, que es el equipo el último por el cual pasó. En el FIFA 11 llegó directamente a 80, es decir, subió 7 puntos, pero lamentablemente se estancó y su tope en el juego no fue más de 82, que quiere decir que quedó a mitad de camino entre el potencial y la media que tenía en el juego. Lewis Holby, futbolista alemán de 18 años que se encontraba jugando en el Bochum en ese momento, con un 75 de media y un 88 de potencial. Futbolista que pasó por el Schalke, por el Tottenham, por el Fulham, por el Hamburgo y que hoy en día juega en el Blackburn. Lamentablemente para él, su máximo alcanzado fue en el FIFA 12 con un 78 de media cuando jugaba en el Schalke. Luego de eso su carrera fue para abajo, nunca logró llegar ni cerca a los 88, así que digamos que se estancó. Próximo caso, Federico Macheda, delantero italiano de 17 años que tenía un 74 de media, jugaba en el Manchester United y un 88 de potencial. Jugador que luego de ahí pasaría a la Sampdoria, al Queens Park Rangers, al Stuttgart, al Birmingham, al Cardiff y que hoy en día juega en el Panathinaikos de Grecia. Lamentablemente para él jamás logró superar los 74 de media que había tenido en ese juego, así que claramente fue una promesa que no se cumplió, como es en la realidad, y nunca pudo llegar a lo potencial que tenía de 88. Mamadou Sakho, defensor francés de 19 años con un 74 de media en el FIFA 10, jugaba en el PSG y tenía un potencial de 88. Luego de eso pasó por Liverpool y hoy en día juega en el Crystal Palace. En el caso de Mamadou, quedó exactamente en el medio. En el FIFA 12 llegó al media 81, pero se estancó luego en media 82, es decir, en la mitad entre el potencial que tenía de 88 y la media que tenía en ese momento en el FIFA 10. Siguiente, Toni Kroos, volante alemán de 19 años que en ese momento tenía un 79 de media, jugaba en el Bayer Leverkusen y tenía un 88 de potencial. Luego de eso jugó en el Bayern Múnich y jugó en el Real Madrid. Ya para FIFA 12 tenía un 83 de media, para el 17 alcanzó su máximo potencial, es decir, llegó a 88 y ya para el FIFA 18 logró llegar a 90, que fue su máxima media y claramente superando el potencial que tenía en FIFA 10. Bojan Kirkic, el futbolista español de 18 años en ese momento, con un 78 de media jugando en Barcelona y un 88 de potencial. Su carrera luego del Barcelona fue por Roma, Milan, Ajax, Stoke City, Mainz, Alavés y hoy en día no tiene equipo. ¿Cuál fue el punto máximo de su carrera? En FIFA 17 apenas logró superar la media que tenía en FIFA 10, que fue un 81 jugando en el Mainz. Lamentablemente se estancó y no pudo llegar al máximo potencial que el juego pensaba que iba a tener. Stefan Jovic, el delantero de Montenegro de 19 años, que en ese momento tenía un 78 de media y jugaba en la Fiorentina con un potencial de 87, que luego pasaría por Manchester City, por Inter, Sevilla y hoy en día juega en el Mónaco, llegó a su punto más alto en el FIFA 13, donde llegó a 84 de media. Estuvo cerca quizás de alcanzar su potencial de 87, pero desde ese momento su carrera se fue a pique y hoy en día tiene un 77 de media. Andrea Poli, jugador de 19 años italiano que en ese momento tenía un 74 de media, jugaba en la Sampdoria y tenía un 86 de potencial, jugó luego de ahí en el Inter, en el Milan y hoy juega en el Bologna. Lamentablemente para él se estancó, nunca logró superar el 77 de media, es decir, apenas por encima de los 74 que tenía en FIFA 10. Fran Mérida, futbolista volante español de 19 años que en ese momento tenía un 73 de media, jugaba en el Arsenal inglés y un potencial de 86. Jugó en la Real Sociedad, en el Atlético Madrid, Atlético Paranaense y hoy en día juega en el Español de Barcelona. Caso muy similar al de Poli. Apenas logró superar los 73 que tenía en ese momento. Su punto más alto es en el FIFA actual, en el 21, donde tiene un 76 de media, que claramente está lejos del 86 de potencial que algunos creían. Y el último del episodio de hoy va a ser Jack Rodwell, el volante inglés de 18 años en ese momento, con un 77 de media, jugando en el Everton y con un 86 de potencial, que jugó en el Manchester City, en el Sunderland, que también hoy en día juega en el Sheffield United y que nunca logró en el juego poder superar el 77 de media que tuvo en ese FIFA. A partir de ahí su carrera cada vez se fue más para abajo y hoy en día en el Sheffield tiene un 67 de media. Así que no mucho más para decir, espero que se haya entendido la idea del video, en la cual lo que hacemos básicamente es
agarrar la media que tenían en ese FIFA y el potencial que el juego creía que ese jugador tenía, es decir, era una promesa, y repasar a lo largo de las próximas 11 ediciones si ese jugador fue evolucionando y llegó a ese potencial, como vimos el caso de Hazard, de Kroos o de Neymar, o si ese jugador se estancó, es decir, no logró superar esa media, o inclusive en muchos casos terminaron yendo directamente para abajo, es decir, directamente no lograron las expectativas. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que si quieren que lo hagamos con otra edición del juego, dejen su me gusta y si llegamos a 3000 lo vamos a estar haciendo, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal y nos vemos mañana en otro video.